¿Qué decirle a las personas en norte de Santander que piensan por la cercanía con Venezuela que nos volveríamos o se volvería el país igual o peor que Venezuela? En cuestión, si ganara un representante del pacto histórico. Esa pregunta me la hacen en todas partes, entonces no es, y todos los días, porque obviamente es el caballito de batalla de la contracampaña. En esto aconsejo, hay que tener cuidado. Se construyen fake news, ustedes saben cómo es eso, pero son muy difíciles de detectar en redes masivamente, pero siempre un fake news busca que un medio de comunicación lo legitime, y a veces lo legitima simplemente haciendo la pregunta. No te estoy criticando, sino para tener cuidado. Cuando una revista de una señora que no me quiere nada coge los fake news y los vuelve, claro, le pone un signo de interrogación así muy sutil, muy venenoso, pero igual usted está diciendo lo mismo que el fake news, pues lo hace con una intención que no es periodística, es propagandísticamente política. La pregunta es pertinente porque los fake news viven permanente todos los días bombardeando a la ciudadanía toda, diciendo que es que nos vamos a volver como Venezuela. Colombia ya es como Venezuela. Primero, esa es la primera respuesta, ya es. Por muchas razones. Allá se criticó que se querían reelegir permanentemente, que concentraron el poder judicial, los poderes públicos en manos de una sola persona. Pues aquí también. O aquí no se querían reelegir permanentemente. ¿Ustedes saben quién? El imputado. ¿Cuál es la diferencia? Ratificado. Aquí se concentró el poder público. Es que les ha quedado por fuera, sobre todo, pedazos del poder judicial, porque la fiscalía la tienen toda. El Banco de la República de Colombia perdió su independencia constitucional. El Banco de la República es un apéndice del Centro Democrático. O sea, tienen la política monetaria del país, incluso del próximo gobierno, porque ellos ya cogieron ese control. Tienen todos los órganos de control, la Procuraduría, Contraloría, etc. Tienen el Ejecutivo. Es decir, hicieron lo mismo que en Venezuela. Hicieron lo mismo que en Venezuela. Lo que pasa es que aquí la oposición colombiana ha sido un poco, con el respeto, más capaz que la oposición venezolana. ¿Qué más es igual? En la economía. Digamos, por tradición de hace un siglo, como los venezolanos dependen del petróleo desde hace un siglo, pero esa dependencia del petróleo de la economía venezolana los acabó. Los acabó. Cualquier periodista me puede decir, sí, pero no solo fue por depender del petróleo, sino porque hubo una actitud antiempresarial. Junto, la economía colombiana se desploma porque básicamente se cae el precio internacional del petróleo. En Colombia también. Toda la política de los últimos 40 años ha consistido en cómo dejar de depender de un producto agrario como el café, que daba 1,5 millones de puestos de trabajo, y pasar a depender del petróleo y del carbón. En el año 2013 exportamos 40.000 millones de dólares en petróleo y en menor medida en carbón. Es lo mismo. Y como se nos cayó el precio internacional, porque se cae el precio internacional tanto para venezolanos como para colombianos, pues aquí entramos en crisis económica y por eso aumentó el hambre. Entonces, ¿quién tiene más hambre? Imagínense esa competencia. ¿Quién tiene más hambre? ¿Los del Táchira o los del norte de Santander? ¿Los de Venezuela o los de Colombia? Entonces, esa competencia no nos sirve. A ver, ¿quién gana en el campeonato mundial del hambre? No,
el mismo modelo económico dependiente de combustibles fósiles que existe en Venezuela y que el gobierno venezolano ha profundizado y que existe en Colombia y que el gobierno colombiano ha profundizado, ha llevado a una catástrofe social a ambas sociedades. Entonces, ¿yo qué estoy proponiendo? Es un modelo diferente, que es agricultura, agroindustria y industria, basada en el conocimiento y en energías limpias. Esa propuesta mía ni se implementa en Venezuela, ni se implementa en Colombia. Es una propuesta nueva. Entonces, digamos, la tesis que nosotros volveríamos a Colombia como Venezuela son fake news, porque Colombia ya es como Venezuela. Y lo que nosotros proponemos, si nosotros estuviéramos allá, que no es nuestra función, pues estaríamos proponiendo el cambio del modelo económico de Venezuela. ¿Cómo va a depender del petróleo si el mundo va a dejar de consumir petróleo? Pero como somos colombianos y estamos en Colombia, entonces se lo proponemos a Colombia. ¿Cómo vamos a depender del petróleo si el mundo va a dejar de consumir petróleo? Tenemos que hacer algo para reemplazarlo y podemos. Que entre otras me sirve para hablar del tema del carbón, que en norte de Santander es importante. No es que Petro vaya a acabar el carbón, la extracción de carbón en Colombia, es que el mundo rápidamente va a dejar de consumirlo. Incluso el coque, pero el norte de Santander debe entender que ya hay tecnología que permite hacer acero sin coque y que la van a implementar, incluso la van a subsidiar en el mundo precisamente para salvar la vida de la humanidad. Y como eso es así, entonces lo que hay es que preparar las condiciones para que un cierre del mercado mundial para carbón, para petróleo, no provoque una catástrofe social en Colombia. Y eso implica un gobierno que pueda dialogar con petroleros, con carboneros, con los trabajadores, con los empresarios, para lograr procesos de reconversión tranquila en una transición que en el caso del carbón Cerrejón se vuelve inmediato, Guajira y Cesar, que en el caso del petróleo implica 12 años y quizás 20 años para el coque. Va más allá, digamos, de cualquier gobierno de 4 años, pero hay que comenzar a hablar del tema para que no se convierte ya en el momento en que se acaba, entonces una catástrofe social en la región, sino que hay que tener en cuenta que el mundo va, eso deberían estarlo discutiendo los venezolanos, pero no lo discuten. En Colombia sí debemos discutirlo, es decir, Colombia debe basar su desarrollo en agricultura, agroindustria e industria.